Para ubicarnos en la historia de estas palabras, recordemos que David, después de huir por varios años, es finalmente ungido y coronado como rey de Judá, primeramente, y luego ungido como rey de Israel. Saúl ya no lo persigue más porque Saúl ha muerto. Los filisteos luego son derrotados por Israel y David, que va a empezar su reinado, trae o manda a traer el arca a Jerusalén, el arca que había estado en la casa de un tal Obed-Edom. El Señor le da a David victoria sobre sus enemigos y ahora comienza una de las etapas más prósperas en la vida de Israel. David, agradecido con Dios, conmovido y abrumado por tanta misericordia que Dios le ha mostrado, él quiere agradecerle, él quiere ofrecerle algo y él le dice: yo quiero construir una casa a tu nombre, quiero construir un templo. Y el Señor le dice que no. El Señor le prohíbe a David construir un templo. Más bien, lo que hace el Señor es le da una promesa. Y lo que nosotros vamos a mirar hoy día, brevemente, este pasaje junto con otros textos del Antiguo Testamento, esta promesa que el Señor le hace al rey David, que encontramos en los versículos 12 hasta el 16. Así que le damos una mirada a esta promesa, de qué se trata esta promesa y dónde encontramos el cumplimiento final y definitivo de esta promesa. Al final miramos algunas implicaciones para nosotros. Y estamos hablando de esto, como dije la semana pasada, porque de esto se trata lo que estamos celebrando en estos días. Así que, ¿qué es lo que encontramos en los versículos 12 hasta el 16? En el versículo 12, Dios le promete a David que tendrá un hijo que será su sucesor y él tendrá un reino que será firme, un reino estable, y será así porque Dios lo va a firmar. Note lo que dice el versículo 12. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, es decir, cuando mueras, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Ahí empieza la promesa que el Señor le hace a David. En el versículo 13, el Señor no solamente le dice que él va a tener un hijo, sino que en un sentido, ese hijo va a ser quien construya el templo, no David. Versículo 13. Presta atención porque en un sentido, aquí está la esencia de esta promesa. La esencia de esta promesa. Él, es decir, su hijo, edificará casa a mi nombre. Lo que él está diciendo, no vas a ser tú, porque en los versículos anteriores David le dice al Señor: yo quiero construir una casa a tu nombre. Al decirle esto, le está informando a David: hey, no vas a ser tú por si acaso, va a ser tu hijo. Ahora, si alguien preguntase, ¿y por qué no es David? La explicación de por qué David no va a construir el templo está en Primera de Crónicas, por ejemplo, porque ahí el Señor, mire lo que le dice. En Primera de Crónicas 22, escuche lo que le dice: no edificarás una casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. David ha sido un luchador, un guerrero, y ha estado en muchas batallas y ha matado a mucha gente, y el Señor le dice: tú no vas a construir mi templo, tú has derramado mucha sangre.
Tú has sido un hombre que ha matado a mucha gente. Por eso va a ser tu hijo. Por eso va a ser tu hijo quien construya esto. Ahora, note la segunda parte de este versículo 13. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Palabras importantes aquí. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Es decir, será un reino estable y no será removido. Un reino duradero, va a ser un reino permanente, un reino eterno. En otras palabras, este hijo de David será un rey que se siente en el trono de David por siempre. Esa es la promesa que le está haciendo el Señor a David. Este versículo es tan importante para poder entender muchísimos otros pasajes en los profetas: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Miqueas. Es uno de tus entrañas, David. En los versículos 14 y 15 hay una mención de la clase de relación que Dios tendrá con este hijo de David y cómo Dios lo va a tratar. Note lo que dice versículo 14. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. Versículo 15. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Es decir, si tu hijo no anda en mis caminos, yo lo voy a castigar. Con azotes y con varas lo voy a castigar. Y seré severo con él si él no anda en mis caminos. Pero no voy a desecharlo como yo deseché a Saúl. Saúl fue desechado. El texto nos dice que Dios se arrepintió de haber puesto, a Dios le dolió haber puesto a Saúl como rey. A este hijo tuyo no lo voy a desechar. Ahora, en el versículo 16, el enfoque de la promesa se centra en David. Note cómo lo dice, versículo 16. Y será afirmada tu casa. ¿De quién está hablando? De David. Y tu reino, ¿de quién está hablando? De David. Para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Por eso digo que aquí la promesa se enfoca en David, porque menciona y le dice: tu casa, David, tu reino, David, tu trono. Será segura tu casa, será estable tu reino, será firme tu trono. Esta es la promesa que el Señor le hace a David. Le promete un hijo, y ese hijo es el que va a construir el templo, no tú, David. Tú no vas a hacer eso porque tú has matado mucha gente, has estado en muchas guerras, David. Tú has derramado mucha sangre. Es tu hijo quien va a construir. Y él tendrá una relación conmigo de hijo a padre y de padre a hijo, le dice. Y su reino será firme, estable, y reinará para siempre. ¿Cómo, cuándo y quién cumple esta promesa? La pregunta haríamos. Si miramos este pasaje entero, la pregunta que haríamos es: ok, ¿cuándo, quién, cómo? Y podemos decir que en un sentido es Salomón quien cumple esta promesa. Porque como hijo de David, luego de ser hecho rey, él es quien construye el templo. Él edifica casa
al Señor. Además, a Salomón se le advierte que si no es obediente y no camina en justicia, Dios lo castigará. Y en efecto, usted sabe que él no anduvo rectamente. Aunque Dios lo bendijo con mucha paz y prosperidad, Salomón se apartó de sus caminos. Se casó con mujeres paganas y ellas inclinaron su corazón para adorar otros dioses. Así que en un sentido, esta promesa Dios la cumplió por medio de Salomón. Pero hay otro aspecto en el que Salomón no puede ser el cumplimiento de estas palabras. Hay un sentido en el que esta promesa va más allá de Salomón. La casa estable, el reino, el trono que se promete aquí lo excede a él. Y los mismos israelitas saben que esta promesa trascendía a Salomón. Los israelitas miraban hacia un futuro cumplimiento y manifestación. Ellos miran a un rey futuro, un trono futuro, un reino futuro. ¿Por qué? Por una razón sencilla, porque el versículo 13 y 16 apuntan en esa dirección. En el versículo 13 les dice: yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y el versículo 16: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. El Señor le está diciendo a David que este rey estará en el trono para siempre y que su reino será eterno. Él habla de un reino duradero, estable, eterno, pero Salomón, sabemos, reinó solo 40 años. Por eso decimos que el rey prometido no puede ser él. En Salomón solo hubo un cumplimiento parcial de esta promesa. La realización definitiva y completa de lo que Dios haría en favor de su pueblo estaba todavía en el futuro. Los mismos profetas miraban un día futuro para el cumplimiento de esta promesa. Israel miraba hacia un rey que todavía no había llegado. En las palabras de los profetas, en un sentido, nosotros vemos expresadas esta esperanza mesiánica. Una esperanza por la llegada de un rey como Dios prometió. Un rey de la descendencia de David que se sentará en su trono y reinará y lo hará con justicia. Quiero que abra su Biblia en el libro de Isaías, porque me gustaría que usted pueda ver esto. Todas estas son referencias a 2 de Samuel capítulo 7. Vamos a leer unos 8, 9 textos. Así que yo te invito a que puedas tener tu Biblia abierta. Vamos a mirar unos textos de Isaías, unos de Jeremías, Ezequiel y Oseas. Isaías 9, versículos 6 y 7. Isaías 9, versículos 6 y 7. Solamente lo vamos a leer. No vamos a decir nada, solamente lo vamos a leer para ver lo que acabo de decir respecto a esta esperanza judía. Capítulo 9, versículos 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre: Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vamos a Isaías 11, versículo 1 y versículo 4.
Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí es el padre de David. Y un vástago retoñará de sus raíces. Versículo 4. Escuche lo que dice este versículo 4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Isaías 16, versículo 5. Isaías 16, versículo 5. Y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, o en la tienda de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Todas estas menciones de David apuntan a 2 de Samuel capítulo 7. Note lo que dice en Isaías 55 versículo 3. Isaías 55 versículo 3. Dice, no 13 sino 3. Dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes. ¿A quién? David. Estos son muchos años después, mis hermanos. Vamos a Jeremías 23:5. Jeremías 23:5. Dice, he aquí, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Estos son casi 200 años después de Isaías. El profeta Jeremías durante el cautiverio babilónico. Más adelante, Jeremías 33:15. Jeremías 33:15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Vamos a Ezequiel 37. Ezequiel 37. No son las únicas, solamente quería que usted y yo mirásemos y sintiésemos esto de cómo miraban los profetas eso que había dicho el Señor en 2 de Samuel capítulo 7. Versículo 24, Ezequiel 37, 24. Escuche lo que dice. Mi siervo David será rey sobre ellos. Usted puede pausar un momento ahí. Pero David ya murió. Y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Versículo 25. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Uno más, Oseas 3, versículo 5. Oseas 3, versículo 5. Dice, después los hijos de Israel volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey. Oseas se entiende que es también casi contemporáneo para el tiempo de la invasión de Asiria, es decir, con Isaías. Así que no está hablando del rey David, el personaje histórico,
porque ya David está muerto para esta época. Y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. Lo que nosotros vemos aquí, mis hermanos, es que la promesa de un rey descendiente de David era parte de la fe e identidad de los israelitas. Esa promesa mesiánica estaba, por decirlo de una manera, impresa en la conciencia de la nación. Formaba parte de la esperanza colectiva de Israel. Era una verdad mencionada en las familias, una promesa que se cantaba y una realidad, como hemos visto, que los profetas mencionaron en sus escritos. Para Israel esa promesa no era un sueño infantil, no era una ilusión barata, ni era la utopía de un pueblo que se imagina que un día saldrá de su miseria. La de Israel es una aspiración legítima, una esperanza segura. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo había prometido. Una esperanza de la que ellos podían cantar y hablar, porque quien la prometió fue el mismo que le prometió a Abraham bendición. Fue el mismo que se acercó a Moisés, el mismo que sacó a Israel de Egipto, que los llevó al desierto, que los metió en la tierra prometida. Ellos tenían toda la justificación para guardar y anhelar el cumplimiento de esta promesa. La pregunta que hacemos, si Salomón cumple en parte o parcialmente esta promesa, ¿en dónde tenemos el cumplimiento definitivo y final? Y eso lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2, vamos a leer versículos 1 y 6. 1 y 6, 1 al 6. ¿Lo tiene? Mateo 2, 1 al 6. Dice: cuando Jesús nació en Belén, que de paso es la tierra de David, de Isaí, en Belén de Judea, en días del rey Herodes, note lo irónico de esto, el rey Herodes, que era un rey impío, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos o sabios. Versículo 2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó. ¿Siente usted la ironía en esto? El rey está asustado porque ha nacido otro rey. Y toda Jerusalén con él. Versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Yo me imagino a Herodes preguntando: ¿y de dónde va a nacer el rey de los judíos? Versículo 5. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿A qué profeta se refiere? Miqueas. Miqueas dice estas palabras: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Si preguntamos quién cumple segunda de Samuel
capítulo 7, versículo 13, respondemos: Jesús, mis hermanos, cumple esta promesa. Él es el rey prometido de la descendencia de David, que se sentará en el trono de David para reinar para siempre. Es el rey, hijo de David, que Israel esperaba para que los salve. Él es de quien el Señor habló a David. Él es de quien profetizó Isaías, Jeremías, Ezequiel, Micaías. Dios cumplió su promesa de un rey de la descendencia de David. Así lo entendió Pablo, así lo entendió Juan, así lo entendieron los autores del Nuevo Testamento. Nosotros celebramos en este tiempo la llegada del Rey de Israel, el Rey soberano del mundo, que viene a cumplir la promesa hecha a David, que viene a traer salvación a su pueblo, que viene a reinar y a gobernar con justicia. Cristo, mis hermanos, es el Rey que nos libra, que imparte justicia y reina para siempre para el bien de los suyos. Eso es lo que debe estar en nuestras mentes en estos días. Eso es lo que debe reinar, lo que debe gobernar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Para nosotros esto no debe ser tanto una celebración tan comercial y familiar, sino la celebración de que Dios cumplió sus promesas. Pudiéramos señalar muchas implicaciones, solamente quiero enfocarme en 3 de ellas. Y después damos unas palabras finales. Jesús es un rey que nos libró del reino de las tinieblas y nos ha trasladado a su reino. Si usted está en Cristo, ahora estamos en su reino. Colosenses 1:13 dice que Dios nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas, de la autoridad de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. Eso es cierto de usted si usted está en Cristo. Usted ya no pertenece al reino de las tinieblas. 2. Este es un rey que demanda lealtad exclusiva y absoluta. La llegada de este rey supone que nuestras lealtades y compromisos con otros reyes y señores son cambiadas. Este rey exige una lealtad del corazón, una lealtad completa, mis hermanos. Él demanda el mayor compromiso. Tu tiempo, tus energías, tu corazón, tus anhelos, tus prioridades, tus metas, todas deben ser para Él. Él es un rey que demanda la fidelidad de su pueblo. Él, como un soberano rey, demanda una gozosa y voluntaria sumisión a su reinado. Así que una de las preguntas de reflexión personal pudiera ser: ¿quién es mi rey? ¿A quién le estoy entregando la mayor de mis lealtades? ¿Puedo decir que Cristo es ese rey a quien le entrego toda mi lealtad, mi compromiso? ¿O hay algo o alguien a quien le he entregado eso, que le debo únicamente a mi Rey Jesucristo? Número 3. Un rey que inauguró el reino de Dios en la tierra, que será un reino de justicia y de paz. El reino de Dios fue inaugurado por Cristo, pero aguarda una manifestación final. Y para nosotros es bueno recordar y confiar
de que nuestra vida entera está bajo la supervisión y el dominio de un rey que nos amó, que se entregó a la muerte por nosotros. Esto es Navidad. Celebramos el nacimiento y la llegada de un rey que Dios prometió a David. Un rey que reina con justicia y un rey que salva. Esto no es solamente para cantarlo. Esto tiene implicaciones prácticas en nuestra vida, mis hermanos. En 1 de Timoteo, Pablo en el capítulo 1 llama a Jesucristo el Rey de los siglos. Quiere decir que Él ha reinado siempre. Ayer, hoy y reinará mañana. Él está en control de tu vida. El mismo que murió por ti es el que está a cargo del universo, a cargo de la tierra, a cargo de los países, a cargo de los hombres, a cargo de tu corazón. Y en la misma carta, en el capítulo 6, termina diciendo que Él es el Rey de Reyes. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que por encima de todos los que están en autoridad, por encima de todos los reyes, por encima de todos los que están gobernando, Él gobierna, Él reina y Él decide todas las cosas, mis hermanos. Cristo es el Rey del universo que reina por la eternidad. Y si usted se pregunta qué es lo que Él busca, la respuesta en toda la Biblia tiene dos partes. Él reina para el bien de su pueblo y para la gloria de Dios. Yo quiero que terminemos pensando en estas dos cosas. Con esto yo termino. Tenemos un reino y tenemos un rey. Tenemos un reino y tenemos un reino que se inauguró, pero también aguarda una manifestación futura. La promesa que el Señor hizo de un reino de justicia y paz por medio de un rey, yo quiero invitarte a reflexionar en esto si nunca lo has reflexionado, si nunca lo has meditado de esta manera. Esa promesa se corresponde con nuestros anhelos por un mundo mejor. Esa promesa armoniza con nuestro deseo por una existencia llena de paz y justicia. La esperanza por ese mundo mejor, por una realidad donde no hay injusticia, donde no hay maldad, donde no hay muerte y sufrimiento, encuentran respuestas en la promesa que Dios cumplió en Cristo. En el arte nosotros encontramos una expresión de estos anhelos. Las películas y las novelas nos demuestran cuánto anhelamos estas cosas. Los productores de películas, los autores de novelas y poemas expresan y encarnan estos anhelos. Esa esperanza que hay en nuestros corazones o el suspiro de nuestras almas por algo mejor está bien justificado, mis hermanos. El mismo que hizo las promesas es el mismo que hizo nuestros corazones. El mismo que hizo las promesas creó corazones anhelantes de esas promesas. El problema es que pensamos que el cumplimiento de esas promesas la vamos a lograr nosotros. Nosotros no vamos a lograr eso. Es Cristo, el Rey del universo,
Y es su reino, el reino celestial, lo que traerá felicidad y justicia para siempre. Tenemos un rey, mis hermanos. Tenemos un rey. Yo no usaría la palabra tú eres mi rey diciéndole a una persona. No, es que en mi país usamos eso como una expresión chévere, chévere, pero cámbielo chévere de otra manera. Rey hay uno solo, Jesucristo. A veces usamos, no, ellos son mi adoración. ¿Usted está escuchando lo que está diciendo? ¿Cómo usted va a decir mis hijos son mi adoración? ¿En qué planeta usted está? Usted no ha leído la Biblia. Rey, solo Jesucristo. El rey de nuestra alma. El rey de nuestra existencia. El rey que va a estar ahí por siempre. Él no nos va a dejar, mis hermanos. El presidente no es nuestro rey. Ni el jefe de tu trabajo. Ese que te da aumentos a cada rato y que te deja salir a cada rato y te mantiene. Ni tu papá, ni tu mamá, ni tus hijos. No son nuestro rey. Cristo es nuestro rey. Él es el rey de la iglesia. Él es el rey de las naciones, el rey del mundo, el rey del universo, mis hermanos. Nuestra paz, nuestra alegría y seguridad no vienen de las personas, no vienen de los bienes, ni de la abundancia económica o de la salud. Nuestra paz, nuestra alegría y seguridad viene de un rey que dio su vida para nuestra salvación, de un rey que cuida de su pueblo, que gobierna y reina sobre todas las cosas, de un rey que se hizo pobre, mis hermanos, que se hizo siervo. Nuestra felicidad está en el rey que se humilló para nuestra salvación. Él gobierna el mundo. En cualquier país. Él gobierna en Corea del Norte, en Irán, en Rusia. Y Él gobierna aquí también. Esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Al final esa es nuestra esperanza. Soberano uno solo, Jesucristo. Jesucristo. Así que, ¿qué es lo que nosotros tenemos en estos días? Celebramos que Dios cumplió su promesa. El clamor nuestro debería ser, o la confianza nuestra debería evocar o ser un eco de la confianza y el clamor de Bartimeo. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Si Cristo no es tu rey, corre a Él. Confía en Él. Arrepiéntete de tus pecados. Él es un rey justo y también un rey compasivo. Descansa en Él. Confía en Él. Aférrate a Él. No vivas para otros reyes. No vivas para otros monarcas. No vivas para el reino de las tinieblas, para el reino de este mundo. Vive para un reino celestial. El reino de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros confiemos, amados hermanos, nuestra vida está bien. Nuestra vida está bien. Cuando en estos días, ¿cuánto falta para que termine el año? ¿Qué día es hoy?
15, faltan 15 días. Ok. Esa propensión tan natural de sentirnos víctimas para esta época, ¿verdad? Y encontramos cualquier razón para sentirnos víctimas. Usted sabe cómo la combate Usted la combate con 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David según la carne. ¿Qué hago yo tirándome en el piso, haciéndome la víctima, lleno de autocompasión? Sacúdase de eso. Sacudámonos de eso. Tenemos razones justificadas para estar bien. Oramos, mis hermanos.